parece, podemos ir arrancando, así respetamos el horario. Em, bueno, un poco la idea de hoy es continuar con este ciclo de webinar. Este es el quinto, y hoy se va a hablar de lo que es la reversión de auditorías y los encuadres prestacionales. Y para eso, como nos vienen acompañando, va a estar María Florencia Paldino, que es especialista en psicogerontología y directora y coordinadora institucional de Residencias de Larga Estadía y miembro de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, y la licenciada Lucila Magnoli, psicóloga y también coordinadora institucional de residencias. Antes de arrancar, también les queríamos invitar y comentar que los días 27 y 28 de agosto está el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría en Mar del Plata, y que ahí vamos a estar presentes con un stand y también con una charla donde vamos a hablar sobre cómo aplicar inteligencia artificial en las residencias, así que todos más que invitados a sumarse. Bueno, también les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo al chat, y la idea es que al final haya un espacio para poder responder las consultas. Y también, si tienen ideas de temas o cuestiones que podamos tratar en próximos webinars, también invitarlos a que nos comenten. Y por último, la idea es poder mantener, para poder tener todo el seguimiento del webinar lo más ordenado posible, los micrófonos apagados, así después al final hacemos la respuesta a las preguntas que fueron surgiendo. Bueno, y con eso le paso la palabra a Flor para bueno, ya arrancar con el espacio. Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias y perdón por esta voz, pero bueno, víctima de una bronquitis muy reciente. Gracias a todos por estar. Como siempre digo, jueves a esta hora todos estamos cansados, pero a todos nos convoca y nos interesan estos temas porque nos suceden todos los días dentro de la residencia. Cuando planteamos el tema de reversión de auditorías, los que nos siguen la mayoría de los ciclos saben que hablamos mucho de estos temas, y hablamos mucho de estos temas también y tratamos de adecuarlos dentro de la línea de tiempo institucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vienen los semestrales, porque se vienen las BGI, porque se viene la renovación documental y porque salen también las auditorías. Y cuando hablamos de auditorías y de fiscalizaciones, siempre, por lo general, me hago cargo, siempre vemos como una especie de cuco del cual todos tenemos que salir a explicar cosas. Y creo que un poco rescatar cuando pensamos en esta reversión puntualmente, queríamos rescatar el concepto de trabajar anticipadamente en los registros, sobre todo en los registros, no en las soluciones, no en resolver lo que todo un sistema debería resolver, ¿sí? No en hacer cargo a la residencia de responsabilidades que le son ajenas, sino las que le son propias. Y dentro de las que le son propias está la de documentar. Entonces, con Lu empezamos a pensar algunas estrategias de defensas técnicas, porque nunca se trató y nunca lo planteamos desde aprender a discutir con un auditor, porque no vamos a discutir. Lo que vamos a hacer es aprender a recabar la información necesaria, contundente y precisa para delimitar cuáles son las responsabilidades de la residencia. Siempre nos pasa, con muchos colegas lo comparto, a Lu también le pasa en otras residencias, que la residencia hace a veces y hace un poco más de lo que tiene que hacer, y aún así el problema no se resuelve. El punto es que cuando hacemos un poco más, tampoco somos competentes para hacerlo. Ya no importa si nos pagan para eso. Lo que importa es que tampoco nosotros tenemos, no sé, el sistema de PAMI para autorizar una orden, ¿sí? Ni tenemos el sistema de, no sé, de facturación para poder solucionar determinadas cuestiones. Entonces, otra de las cosas mucho más importantes es también entender cuáles son las vamos a decir, todos los actores involucrados. Por eso un poco cuando todo esto yo les hago como un paneo de todas las ideas que disparamos cuando empezamos a trabajar en este espacio, en este encuentro, porque una de las cosas que le pusimos nombre a algo que nosotros empezamos a trabajar como coordinadoras
y bajar a nuestro equipo, que es lo que se llama el cero registro. Acá Lu les va a explicar más o menos de qué se trata, para que yo descanse un poco la voz también, y empezar como a desgranar un poco la situación que a todos nos pasa siempre. Y por supuesto, ustedes pueden levantar la mano, interrumpir, o lo que puedan, como para que nos podamos comunicar. Lu. Sí, más que nada, para arrancar un poco con esto, marcar tres diferentes esferas, con esto que pusimos como el cambio de paradigma, que vos me venías hablando también un poco, esto, que es lo no registrado no existe, que esto venías diciendo vos, Flor. Por ahí trabajamos un montón para que el residente esté bien, mejoramos los espacios, mejoramos los talleres, mejoramos, no sé, incorporamos técnicas, entrevistas, pero si no está registrado, todo eso que pensamos y planificamos no importa para las auditorías, tiene que estar registrado, escrito, hecho en formularios, evolucionados en las historias clínicas, todo tiene que estar documentado. Eso es importante para el respaldo. Para cuando vengan las auditorías, mostrar todo ese trabajo plasmado, quizás como dije, en un formulario, en la historia clínica, en una carpeta, eso es importantísimo a la hora de defender nuestro trabajo. Y para eso necesitamos de todas las áreas, por eso pusimos esto de la responsabilidad distribuida. No todo recae en una sola persona, es importante que cada área tenga los registros que necesite hacer, documentar todo lo que trabaja, y también con la responsabilidad distribuida también nos referimos que no todo recae en la residencia. Nosotros podemos brindar el mejor servicio a los residentes, que tengan bienestar, los talleres, los espacios, demás cosas, pero estamos limitados. Necesitamos de las familias, de las obras sociales, en este caso de PAMI, médicos, instancias judiciales, las curadurías, que los juzgados no respondan, porque como sabemos hay residentes que no cuentan con familias, y, por ejemplo, sus bienes económicos son manejados por las curadurías, por los juzgados. Entonces, también hay que introducir a ellos, en las responsabilidades, a las familias, a los juzgados, como venía diciendo. Y lo más importante, creo que además de reconocerlos, es que cuando uno hace el abordaje y hace el registro en el legajo único del residente, en el LUR, justamente delimite cuáles son las responsabilidades de cada actor. Porque al momento de hacer la defensa, ¿sí?, por poner un nombre, del hallazgo o del desvío, uno tiene que decir, mi parte la hice e informé a la otra parte la parte que era necesario o que le correspondía, vamos a decirlo así. Entonces, ahí uno ya está actuando como parte de una cadena de responsabilidades. Entonces, esto de la distribución no es porque, bueno, ya está. No, yo ya lo pasé y obviamente como la necesidad perdura, tenemos que reclamar. Entonces, eso es parte del seguimiento del abordaje. Entonces, cuando uno tiene el registro, las responsabilidades delimitadas, ¿no?, encuadrado dentro de la prestación a la cual uno firmó ese convenio, o si no hay un convenio con la obra social, yo en general siempre pienso en PAMI porque, bueno, es de mi diaria, pero también hay muchos privados. Entonces, cuando nuestro encuadre está claro, nosotros podemos defender desde lo normativo. Porque esta es otra de las cosas que sucede. Lu, si querés pasar para ir como avanzando en ¿cómo se llaman? En las filminas. Un poco también tenemos que saber que cuando viene una auditoría, no todas vienen a revisar lo mismo, ¿sí?
independientemente de que a veces hay distintos departamentos, unos vienen a ver planta física, otros vienen a ver la parte exclusivamente clínica, otros exclusivamente prestacional, y me refiero a lo psicosocial y demás, también tenemos que saber qué vienen a hacer. Es decir, vienen por una denuncia, vienen por una, no sé, vamos a Una decir, por revisión. una revisión, claro, o qué sé yo, muchas veces vienen a ver si hay reversiones de falencias anteriores. Todo Ujú. eso lo cambia todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno ya encara la auditoría, supongamos, si vienen a ver reversiones, ya encara la auditoría con, mira, todo esto que vos me dejaste yo ya lo hice, ya está, no hay roce, ¿sí? Porque el auditor, todos sabemos que vienen con algunas cosas, algunos auditores, pero también tenemos que saber que ellos vienen a hacer cumplir la norma, vienen a ver si se está cumpliendo una normativa, a la cual adherimos. Y a veces nos pueden parecer muy absurdas un montón de cosas que suceden, pero aún así seguimos adheridos a ese convenio. Entonces, creo que la mayor defensa es el mejor de los registros. Entonces, un poco, cuando nosotros pensamos en cuál es la matriz diagnóstica, ¿sí? Es un poco chequear esto. ¿Por qué? No es lo mismo que la defensa de el momento de la auditoría la haga eh, una enfermera profesional, por ejemplo, o una licenciada en enfermería, si se trata de enfermería, a que le pregunten a la enfermera profesional por los talleres de, no sé, de musicoterapia. Ujú. Entonces también pasa esto, ¿no? No todos los profesionales están todo el tiempo en todas las residencias a la vez. Por eso es tan importante que el profesional registre de manera permanente todo para que el registro hable por sí solo. Ujú. Sí, porque en el sentido de que si el profesional que da los talleres o el área psicosocial no se encuentra, el profesional, la trabajadora social, esté todo registrado en una carpeta. Nosotros, por ejemplo, tenemos las carpetas de las actividades, tenemos las carpetas de proyectos donde, no sé, escribimos cuando los residentes salen a tomar un café, se pueda juntar una foto con eso, para mostrar que el trabajo está hecho. A eso nos referimos con que esté todo registrado, porque, como decía Flor, no estamos todo el tiempo todos en la residencia. Y muchas veces lo que sucede cuando vienen las auditorías, que quizás no viene como completa, digo yo, por ahí el área de enfermería también pregunta por los talleres, porque quizás en esa auditoría no vino el psicólogo o el trabajador social. Suceden esas cosas. Vienen, Sí. como ustedes saben, vienen con una planilla donde empiezan a tildar, tiqui, 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 tiqui. Y Por eso muchas lo del veces paso cero es eso, necesitan ¿no? exactamente, qué es lo que vienen, Ordenarnos. sí, qué es lo que vienen a preguntar, porque se presenta, vienen, qué sé yo, vengo a ver la parte de edilicia. Entonces, una persona de mantenimiento o alguien que esté referido vaya a ver el edificio con esa persona y el resto del equipo, las personas que estén, empiecen a ver lo psicosocial, los talleres, las carpetas, los títulos de los profesionales, que todos, que varias personas del equipo sepan dónde están las cosas también. Eso es re importante. Nos ha pasado a nosotras que, por ejemplo, teníamos no sé, todo lo que eran las carpetas, que es lo que trabajamos diariamente, pero lo guardábamos en las oficinas. Y claro, si capaz esa oficina, no sé, está cerrado, o la persona que está atendiendo, que ustedes saben muy bien que vienen de 5 personas, 6 auditores, todos a la vez, que abre, que cierra, que entrega una carpeta, que entrega la otra. Entonces empezar a tener de última registros, registros digitales y registros físicos, y empezar a dejarlos en lugares estratégicos, ¿sí? Si ustedes saben que el lugar, vamos a decir, el lugar físico, donde mejor un auditor se sienta, puede, qué sé yo, lo pueden recibir y demás, y puede leer y empezar a darle a la carpeta y empezar a mirar todo, bueno, dispongan de un lugar en donde toda esa información la tenga a mano, ¿sí? Independientemente de que después el original, por decirlo, esté en una oficina donde trabajan las personas. ¿Es más trabajo? A veces es duplicar el trabajo, pero les aseguro que el resultado y la fluidez con las que se dan
las auditorías, les da mayor seguridad. Entonces hay una diferencia muy grande, por eso es importante saber con qué vienen a ver, porque se define ahí cuál es el rol que uno cumple. Si vienen por una denuncia, uno tiene que salir a defenderse de algo, ¿sí? Cualquier cosa que vengan a decir. Y distinto es si vienen a ver reversiones, porque entonces, cierto, lo de auditoría de planta física, llaman a la persona de mantenimiento. Y empezar a darle también un poco de autoridad al resto, porque muchas veces, y todos lo saben, si solamente la enfermera va a recibir a los auditores, ese día nadie toma la medicación. O si ese día hay una sola persona encargada de recibir a las auditorías, también es un problema, porque esa persona puede ausentarse por lo que sea. Entonces creo que para eso me refería con la distribución de las responsabilidades. Cuando una sola persona las tiene, las cosas no salen bien, siempre. Entonces eso también es Además importante. le preguntan todos a la vez todo. Y todos somos humanos, y a veces no todos tienen el lenguaje técnico, y cuando digo esto me refiero a, no es lo mismo que yo a la enfermera le pregunte por cuestiones de enfermería, a que le pregunte dónde está la planificación institucional en relación a el segundo periodo del año. Qué sé yo, ya la remareé. Y la persona, la verdad es que muchas veces no dan abasto, y no es falta de eficiencia, ¿sí? Ni de capacidad, es falta de organización. Es tener las carpetas claras, el orden claro, porque también cuando vienen las auditorías que vienen de A6 quieren rapidez, porque se quieren ir rápidos ellos también. Entonces, a veces seguirles el timing es difícil, pero por ahí con estos tips, con estas ayudas, de que no sea una persona sola, que haya más personas en la residencia recibiéndolos, que todos, la mayoría de las personas puedan saber dónde están las cosas. Sí, obviamente hay cosas que son muy específicas, que quizás muy pocas personas sepan de las habilitaciones, del edificio, del matafuego, del ascensor si es que tienen, pero quizás de otras tareas, sí, quizás de los más cotidianos, ¿no? No sé, de las indicaciones médicas, de las planificaciones, de los talleres, porque siempre Lucy, ¿querés anda pasando de...? Sí. Pues se nos van a Perdón, yo me quedo juntar hablando. muchas... No, ya sé, yo como no tengo el control te digo. Ahí está. Bueno, un poco esto, igual todo este material se lo van a llevar, pero para que cuando lo lean les resuene, un poco lo que queríamos mencionar con esto es que muchas veces estamos por fuera del encuadre prestacional, ¿sí? Es difícil que nos pidan cosas por fuera del encuadre. Ideas nos dan muchas, pero por fuera del encuadre nos ponen en riesgo. Esto es lo que quiero transmitir. ¿Por qué nos ponen en riesgo? Porque si sale mal, somos plausibles de ser los culpables. Si sale bien, nadie nos va a felicitar. Entonces, me parece muy importante que tengamos esto del encuadre prestacional muy presente, porque reconocerlo nos va a dar a nosotros este orden que hay que darle también a los registros institucionales. Cuando nosotros hacemos los registros institucionales, Lucy, ¿querés andar pasando? Nosotros hicimos, andate a la diapositiva 8, nosotros hicimos lo que se llama anatomía de un buen registro, ¿sí? Dentro de, ahí está, anatomía de un buen registro. ¿Qué es el buen registro? No es el que cuenta el detalle, mejor relatado. Es el que cuenta todas las aristas, ¿sí? Que blindan el accionar de la residencia. Ese es el mejor registro. Es el registro que va de la mano de la contemporaneidad, ¿sí? Que decir que se registra en el momento del hecho, no se registra una semana después. No se espera a la trabajadora social para registrar algo que está sucediendo. Alguien lo tiene que registrar, ¿sí? A nosotros, yo lo digo porque lo digo siempre y no es chivo,
Nexap nos vino a resolver mucho este tema, porque nosotras como coordinadora tenemos acceso a todas las áreas, ¿sí? En ningún lado dice, esto lo salimos a averiguar hasta legalmente, en ningún lado dice que otros profesionales, o sea, profesionales de otra área, no pueden escribir en esa área, ¿sí? Por ejemplo, se los bajo a tierra. Lucila es psicóloga de la institución también, ¿no? El área de psicología es de ella. Si Lucila no está de vacaciones, no está presente cuando algo sucede en relación a la contención, o algo que tenga que ver con el área de ella, yo como coordinadora, directora u otra profesional, ¿sí?, que realice esa contención en un caso, supongamos, algún desborde emocional de alguien, o la misma asistente gerontológica, puede escribir en el área de Lucila, explicar lo sucedido y derivárselo al profesional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando venga Lucila haga seguimiento y abordaje de ese caso, desde el área de ella. Esto lo salimos a averiguar, y nosotros, por eso digo que Nexap en ese sentido es mucho más ágil, porque yo desde donde estoy, cuando me reportan algún incidente dentro de la residencia o alguna situación, y no está el profesional, no está Lucila, no está quien esté, soy yo la que entro a Nexap y registro lo sucedido. Entró tal persona, discutió con tal otra, lo manejó el personal, estuvieron presentes testigos siempre, estuvieron presentes tales y tales, y qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Por eso esto también, otro de las aristas de la anatomía del buen registro, es la especificidad, ¿sí? Por eso les digo, no es, el mejor registro no es el que es un choclo, el mejor registro es el que dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿Sí? ¿Y cómo sigue la historia? ¿Sí? ¿A quién se lo derivan? ¿De quién esperan una respuesta? ¿Sí? Ahí nosotros pusimos prohibido el paciente estable, porque todas las auditorías siempre nos dijeron, odiamos que pongan hemodinámicamente estable. No, ellos quieren más contexto, ¿sí? Y también les sirven más contexto al resto del equipo, porque no trabajamos solo para las auditorías. Y esto me remite al primer concepto que yo les hablaba. Uno tiene que trabajar anticipadamente. Esto también lo aprendimos a los ponchazos, pero lo aprendimos. Trabajar anticipadamente no es vivir paranoicamente diciendo va a caer una auditoría. Es trabajar sistemáticamente e implementar una forma de trabajo en donde todos colaboren, ¿sí? Todos puedan registrar, de manera tal que cuando uno abre lo sucedido, ya hay muchas intervenciones realizadas, ¿sí? Sí. Sí, perdón. No, se me venía, por ejemplo, ejemplos. Hay, algo muy sencillo, hay pacientes residentes que a veces tienen, no sé, algún problema en la piel, que con el uso de pañal se exacerba aún más, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un registro de que se intentó con esta medicación, se intentó con esta crema y no revierte, que de repente la persona aparezca, no sé, toda brotada. Toda brotada. Entonces, es importante el registro, eso te quería como el registro es importante y es independiente de la solución. Esto es lo que buscan las auditorías. Obvio que buscamos la solución, que el brote baje, que venga la médica, que se fije si la solución es no solo tópica, sino clínica y no se tenga que tomar alguna medicación o lo que sea. Pero hasta que llegue esa situación o hasta que llegue la emergencia, si llamamos una emergencia, que haya más data para darle al profesional, ¿no? Que se encuentre con todo eso y todo por hacer. Por eso decimos que yo siempre digo, si a mí, Dios no quiera, me tocó madera, mañana me pasa algo por la calle, yo ya declaré. Lo digo siempre. Yo ya declaré. ¿Por qué? Porque lo escribí. Escribo lo que pasa en el momento que pasa. Y por supuesto que no es que estoy 24/7 colgada, pero sí que me pongo recordatorios, anotar tal cosa que sucedió, como de manera lo más anticipadamente posible, porque eso también le da herramientas al equipo. Porque si yo lo llamo, le digo, bueno, fíjate lo que dice la historia clínica. No estoy explicando 20 veces el mismo evento. Entonces acá
cuando nosotros más o menos tenemos armada la estructura de del buen registro, la anatomía del buen registro. Perdón, no digo, me olvidé de algo, la trazabilidad de la información. Es muy importante que, que tenga sentido, por supuesto, lo que estamos poniendo, ¿no? No que uno diga está brotada en el pie derecho y otro en el pie izquierdo. O tiene brotado los dos, o, bueno, que sea observable, ¿sí? Entonces, bueno, Lucy, vos querés ir pasando. La idea es esto, tener la estructura ordenada y que el equipo tenga una forma ya establecida de qué datos se necesitan para todo esto. Y ahí empieza lo que se llama, en el caso que tengamos un auditor adelante con un registro como el que nos estamos imaginando en este momento, ¿cómo empieza la escalera de reversión? ¿Sí? Nosotros siempre pensamos que la escalera de reversión tiene que ser pelear con el auditor en el momento para que no lo escriba. Y muchas veces nos conviene que lo escriba. Lo digo por experiencia. Porque a veces se escriben cosas que no piensan. Y cuando uno quiere ponerse, a veces no es conveniente, pero cuando uno quiere ponerse en específico, ¿sí? Por ser suave, también podemos decir que cuando anotan cosas que van por fuera de lo prestacional, esa acta se puede considerar nula de nulidad absoluta, desde lo legal. Y cuando es nula de nulidad absoluta, es que puede, vamos a decir, revertir todos los puntos observados de esa acta. Es como volver a jugar la final del Mundial. Sería nulo de nulidad absoluta. ¿Se entiende? Entonces, perdón, un minuto. Disculpen, perros. Bueno, entonces, obviamente que acá están los distintos recursos, pero estamos hablando de recursos jerárquicos, o sea, ya cuando uno tiene que hacer presentaciones legales y muchas veces no son tan vamos a decir, amenas, ¿sí? Cuando uno se tiene que presentar ante determinados organismos, en mi caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es la municipalidad, por ejemplo, de cada partido del conurbano bonaerense, pero seguramente todos tienen sistemas que son engorrosos y por ende, ¿sí? Son tan burocráticos que nosotros tenemos que ser más burocráticos que ellos. ¿Y qué burocrático? Tener demasiados registros, ¿sí? No sirve pelear con el auditor. No sé acá, si seguramente todos pasamos por auditorías en algún momento. Uno puede, sí, por supuesto, explicar, la intención fue esta, pero ustedes saben que muchos son amenos, muchos no lo son. Tenemos buenos y tenemos malas experiencias. Y como una vez me dijo un auditor, no hay malos auditores, perdón, no hay denuncias falsas, sino que hay malos auditores. Y esto también habla de que el auditor también tiene una responsabilidad, que es, si está todo escrito, si nosotros trabajamos así, de manera completa, tiene la responsabilidad de llevarse toda esa información, porque es la que nos respalda. Entonces le damos menos margen para que escriban cosas, digamos, que están por fuera de la realidad. Así que bueno, Lucy, ¿querés seguir pasando? Te dejo, si querés, esta placa para vos. Ok, bueno, más que nada esto era para hacer una guía de una secuencia, digamos, de una respuesta operativa. Lo primero que era el registro que veníamos hablando, ¿no? Bueno, registrar cuándo se hizo la auditoría, quién era, si no firmamos con conformidad, por ejemplo, eso también puede pasar. Y después hay que leer, porque cuando viene el descargo, ¿no? Viene el escrito de la auditoría, marcando, qué sé yo, los hallazgos, las falencias que pueden
que pudieron observar, porque muchas veces lo que sucede es que el escrito que viene no condice con la auditoría presencial, que te dicen, ay, todo muy lindo, qué bueno, que sí, tenés esto, sí, tenés aquello, sí, ay, a ver la carpeta tal, a ver los títulos, a nosotros nos han pasado títulos y matrícula. Entonces, para una auditoría, ninguno de los 15, 20 que trabajamos tenía título y matrícula. Por ejemplo, por ahí a ustedes les han pasado muchas veces con otras cosas. Ay, no, los matafuegos estaban vencidos y la semana pasada los vinieron a cambiar. Bueno, entonces hay que leer muy punto por punto qué es lo que están, cuáles son los hallazgos, cuáles son las falencias, clasificarlos, dividirlos para poder responder, digamos. Después, Yo sugiero siempre hacer un descargo. Si ustedes me van a decir, ¿para qué me voy a poner si nadie lo lee? Puede ser, pero en el registro institucional va a estar el descargo. Nosotros tenemos acta de auditoría y descargo, ¿sí? Cuando uno dice descargo, a veces se piensa que es, ahora me van a escuchar, entonces yo ahora y me descargo. No. El descargo es el reflejo del contraejemplo. Se le dice, bueno, la contrapropuesta. Cuando un auditor pone una cosa que no es, ¿sí? Aunque a nosotros nos parezca que nos toman el pelo, muchas veces, yo literalmente llamé a PAMI a ver si habían auditado a otro y le pusieron el nombre de mi residencia o si teníamos homónimos por ahí, porque era como, no me puede decir que, no, o sea, cosas muy evidentes, no me puede decir que no tengo ascensor, por ejemplo, o sea, lo tengo ahí y subieron por el ascensor, a ese nivel. Pero bueno, sí. entonces, si yo le tengo, literal, si yo le tengo que decir que el ascensor existe, realmente yo le estoy mandando un descargo con el plano del ascensor, un montón de Las habilitaciones. las habilitaciones del ascensor vienen y a fotos. revisarlo. Sí. Y la foto del ascensor. A ese nivel. Entonces, o cuando ustedes van a tenemos que decir, juntar matrícula por matrícula. por ejemplo, o sea, ¿a qué residencia le conviene tener profesionales sin matrícula? Porque todo bien, puede tener matrícula en trámite, puede haber un desfasaje entre lo que le dan o sea, Te pero no agrego, puede tener gente sin estudio. ¿te acordás que cuando vinieron las matrículas, por lo menos en Cava, no tenían vencimiento? ¿Te acordás que salió la resolución, que también la juntamos la resolución? Claro, eso también pasó. Nos habían objetado que se encontraban vencidas. Ustedes recuerdan que en COVID, en la época de pandemia, hubieron muchas excepciones a la regla por emergencia sanitaria. Entonces había ciertos plazos que se renovaron automáticamente Y la última también. ¿Cómo? Yo me refería a la última donde, por ejemplo, los psicólogos, los kinesiólogos y los TO y todo eso, los que tienen matrícula bajo el Ministerio de Salud. Sí, el registro de prestadores, decimos. No, la matrícula, sí. No vence más la matrícula, se genera por única vez. No hay que volverla a renovar. Entonces, eso también fue una discusión, porque no estaban con la última resolución. Claro, nosotros lo que hicimos fue que en el descargo pusimos, más allá que se lo dijimos, por supuesto, María, ya estoy con vos, adjuntamos la resolución al descargo. Y uno va a decir, pero yo se lo tengo que mostrar, no puede ir a fijarse. Y sí, pero bueno, yo estoy defendiendo mi gestión. Entonces la forma es documentarse. Sí, María. Sí, buenas tardes, quería hacer una consulta. Con respecto a esto de las matrículas, justamente yo soy de la residencia Sor Teresa Calcuta de Lobería y soy la coordinadora administrativa y documenté para todo lo que me solicitaron para la habilitación ministerial que antes se hacía desde el hospital y ahora nos pidieron que la residencia lo tiene que hacer en forma aparte, digamos. Y me encontré bueno, tengo la carpeta de legajos, que en una de las auditorías PAMI me observó que me faltaban algunas cosas por desconocimiento, en realidad porque hacía muy poquito que yo estaba en la residencia y la verdad que me tomó medio de sorpresa,
y fui armando la carpeta de legajos como corresponde. Pero tengo 2 enfermeros, un enfermero y una enfermera, que tienen, me di cuenta ahora, la matrícula que no tiene vencimiento, pero las enfermeras, el resto de las enfermeras sí tienen matrícula con vencimiento. ¿Será porque Yo son, creo que sí. el enfermero es licenciado? Yo pensé que era porque las enfermeras estas eran licenciadas. La otra chica no, es enfermera, no es licenciada, pero me trajeron una fotocopia cuando les pedí la matrícula, y ahí observé que era diferente a las otras enfermeras y que no tiene vencimiento. De hecho, una de las enfermeras la tuvo que hacer ahora en junio porque figuraba vencida. Me recuerda bastante a algunas cosas cuando nosotros empezamos a revisar todo esto también. Yo lo que te sugiero en este caso es Sí. 2 cosas. Si la persona esta que es nueva, o sea, si la persona esta que vino sin vencimiento es nueva, que te No, que traiga. hace años que está en la residencia, ya está a punto de Ah, jubilarse. y no tiene vencimiento. No, no tiene vencimiento, es como un carné común y corriente. Y yo todavía le digo, ¿estás seguro? Le digo, fíjate, porque digo, viste, por ahí te equivocas. No, no, dice, esto es lo que yo tengo como matrícula y tuve siempre esto, me dice. Y me Bueno, llamó la una atención porque las forma, otras chicas, ya te digo, tienen vencimiento. De hecho, revisando, les avisé, le digo, se te vence la matrícula ahora en junio. Tuvo que pedirla, se la mira, enviaron por mail. por experiencia, Mm. yo te sugeriría que no solo le insistas a él, que vamos a decir que demuestre, ¿sí? Pero igual no está acusado de nada, simplemente como No, que no, obvio. de alguna manera argumente, ¿sí? Con documentar que ese documento que presentó no tiene vencimiento, de manera tal que quede eximido de todos los pedidos tuyos, Claro, ¿sí? pero eso cómo lo Se tendría, lo porque, notificás, o se lo notificás vía ah, carta documento, que si lo querés evitar y tenés buena relación con la persona, no, le haces sí, firmar una perfecto. nota, un memo Ajá, interno, ¿no? Y lo sí, sí, pones sí, en el legajo. en el De legajo. esa manera, él está Sí, notificado y se tiene que mover, ¿sí? claro. Por un lado, y vos estás cubierta también en caso que llegue una auditoría. Claro, tengo 2 personas en ese caso, un licenciado y Claro. una enfermera, que, Muchas veces tiene que viste, ver con quién emite, ¿sí? Con quién emite, sí, sí, porque hay muchas formaciones que ellos te dan Ujú. título, te dan una matrícula, o sea, un carnecito, y después capaz hay un paso más que es ir a validar eso, no sé, por ejemplo, al Ministerio de Salud, o al Ministerio de, no sé, o al Consejo de los No, Kinesiólogos, pero por vos sabés que decirte, ¿eh? el carné es del Ministerio de Salud. Yo la verdad Posiblemente ¿Y sea lo uno de tiene en mi estos casos. Argentina? ¿cómo? Porque yo lo tengo, por ejemplo, en la aplicación Mi Argentina está las matrículas. Está no sé, el carnet de vacunación, el registro de conducir y la matrícula. Sí, tendría que preguntarle. Entonces, No, vos porque Sí, bajándote ese sí, PDF, esa es la matrícula. Y esa es la matrícula que yo digo que con la resolución de 2024, pero creo que salió a finales del 24, las matrículas no vencen. Pero sí tenés que presentar mira, esa credencial. voy a buscar la resolución esa porque no la verdad que la desconozco esa. yo lo que digo es Eh, que cuando nosotros nos encontramos como directores con estas cosas que tenemos que hacer que encajen, en lugar de quedarnos nosotros con el problema, salgamos a buscar la solución. Muchas cosas, hay muchos trámites que son personales, o sea, nosotros podemos hacer muchísimas consultas online sobre una nómina de personas, de lo que quieras, pero el trámite personal, esto de ir a tener mi Argentina en el teléfono o lo que sea, es algo personal, es como las jubilaciones, nunca Sí, sabe sí, uno obvio. cuando la persona se jubila. Bueno, Mm. entonces la defensa, ¿sí? Digo siempre entre comillas, frente a eso, es tener documentado que la institución lo tiene pedido y que la responsabilidad, como siempre digo, la pelota está del otro lado de la cancha, es de la persona. Gracias, Lucila, ¿Mm? por el número de resolución. Mañana la Ahí está. busco y voy a leer y bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a vos.
Bueno, un poquito siguiendo con esto de la anatomía, voy a ir acelerando un poquito para no quedarnos, para que haya más lugar para los demás también. La anatomía del descargo perfecto. Después igual todo esto ustedes se lo van a llevar, y cuando digo perfecto no hablo de perfección, hablo de completitud. Tener un encabezado donde se explique el contexto de la situación y el por qué uno acude y presenta el descargo. Tener un objeto, una frase, 2, 3, claras, clarísimas. Se presenta el descargo respecto de y se solicita reversión, ¿sí? Son frases técnicas, pero les van a servir a ustedes para tener un modelo, y sobre ese modelo acuérdense que van a empezar como a darse cuenta qué les está faltando registrar. Cuando uno sabe lo que tiene que presentar, sabe lo que tiene que salir a buscar para completar eso. Cronología, antecedente, respuestas, ¿sí? Punteadas, observaciones, y protocolos de actuación. Hicimos tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Fundamentación normativa, en qué nos basamos para nosotros actuar de esta forma. Bueno, anexos si los hubiera. ¿Cuál es el petitorio? ¿Qué se pide? Bueno, revisar todo esto y dar por cumplida la reversión total, o algo por el estilo. Entonces, Lucy, ¿quieres ir pasando? Un poco el punto Esta me es parece un poco este. más gráfica. Ahí va. Ahí está. Cuando uno hace un descargo, sobre todo en uno de esos segmentos de los que les hablaba recién, y cuando uno argumenta, no es lo mismo decir, como dice, ahí pusimos ejemplos, ¿no? El residente siempre estuvo bien y nosotros lo queremos mucho. Obvio. Pero bueno, tiene una escala. Bueno, conforme a resolución de enfermería número tanto, 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 el residente tiene un Bartel de tanto, tiene compatible con tal categoría, fue, no sé, abordado por las áreas de tal, 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 con resultado positivo, con... Estas son las diferencias, ¿sí? Diferencias Ujú. técnicas, o sea, no es que el otro esté mal, pero es incompleto y es débil. Y cuando uno es débil, cuando tiene un registro débil, es más vulnerable frente a los que se quieren lavar las manos de afuera. Ujú. Este es el punto. Cuando yo hablo de blindaje, hablo de, no es nadie me va a tocar, es tocame lo que quieras, porque yo tengo con qué refutar. ¿Sí? Responder punto por punto también es no dejar nada librado al azar. Y esto también lo digo por las cosas que piden muchas veces los juzgados, ¿no? Que son puntos, y uno dice, ay, todo lo que tengo que contestar, pero yo estoy cansada de contestar cosas y nadie me lee. Bueno, nosotros lo contestamos. Nuestra parte está hecha, Ujú. ¿sí? Y Con eso es esto parte creo de que es la... lo que decís. Sí, Flor, esto ¿Cómo? del blindaje. No podemos Sí, esperar pasivamente a que la familia le traiga la medicación. Nosotros tenemos que claro. tomar no solo registro de que el tratamiento esté incumplido y que nosotros ya hicimos el reclamo, sino también empezar dar aviso, no sé, a PAMI, si está en un juzgado, hay que dar aviso al juzgado, por más que quizás el remedio nunca llegue, no sé, por Claro. decirlo, por poner un ejemplo, pero nosotros los pasos lo hicimos. Sabemos que las familias no responden, sabemos que los juzgados menos responden, y ni hablemos si al residente que no tiene familia le pasó algo en la feria judicial, que todavía no terminó, por ejemplo. Es un tema, por ejemplo, que lo podemos graficar cuando nosotros hablábamos, podemos ir a casos extremos, por supuesto, pero lo más fácil es una silla de ruedas, ¿sí? El pedido de silla de ruedas, sentate, que creo que hay más chances que baje un ángel del cielo y te haga caminar a que vos recibas la silla de ruedas. Entonces, frente a eso, ¿sí? Habiendo kinesióloga en la residencia, habiendo médico, habiendo terapista ocupacional, habiendo no sé qué, habiendo hasta psicólogo, y vos vas a decir, ¿para qué el psicólogo? Bueno, porque uno tiene que ver cómo se siente esa persona, porque esa persona, el tiempo que transcurre, pierde autonomía. Y si pierde autonomía, pierde estabilidad emocional. Entonces, a la hora de defendernos, ¿sí? Siempre lo digo entre comillas, pero a la hora de hacer un descargo,
es re importante decir, nosotros con tal fecha lo requerimos a la familia. Ante la falta de respuesta con tal fecha, nos dirigimos a PAMI. Digo PAMI porque es la que se me ocurre, pero la que sea. No sé qué, ante la falta de respuesta, elevamos al juzgado. Y al día de la fecha, la persona perdió o no perdió, o está con funciones conservadas o ya no las tiene. Entonces, esa es la mirada profesional y el registro profesional, que nunca les voy a decir que es irrefutable, porque siempre pueden encontrar cualquier vericueto, pero que les juro que se la van a complicar, se la van a complicar. Entonces, Y justamente eso, no es lo mismo demostrar acciones que el silencio. No es lo mismo. No es lo mismo mostrar las 25 llamadas al familiar, los 25 informes al juzgado, que nada. también es re importante cuando uno firma, firma o no firma, porque también ahí dice que la familia rechaza las derivaciones, los estudios, rechazan las ambulancias, rechazan, bueno, hay algo que se llama rechazo informado. Así como hay consentimiento informado, hay rechazo informado. Ese documento lo pueden tipear en el momento que se está generando el rechazo, ¿sí? Lo documentan y lo guardan en historia clínica. Porque no va a ser la residencia la que incumplió determinado paso del protocolo de actuación. Va a ser tal o cual persona que se negó. Ustedes saben que viene una emergencia y si parece que vienen buscando que alguien rechace la derivación. Pero la persona, o sea, a nosotros nos pagan por atender a la persona. Todo el circo que se puede armar alrededor hay que documentarlo. Entonces, cuando uno documenta, bueno, señor, fírmeme. Firma, aclaración y DNI. A mí me han llegado a decir, ay, ¿no querés mi, no sé, mi grupo y factor de sangre? Bueno, ponelo, le dije. No tengo problema. Parece tonto, pero todo lo que nosotros omitimos, o nos cuesta pedir, o nos cuesta plantarnos, ¿sí? Por decirlo en criollo, nos puede traer graves consecuencias. Porque ese es la estrategia legal de la otra parte, ¿sí? Para no hacerse cargo de determinadas cuestiones. Sí, lo mismo con las emergencias. Que la emergencia firme que no es trasladado porque no tiene acompañante. Pero que no lo trasladan porque no tiene acompañante, no porque no corresponde trasladarlo. Eso también es importante, porque pasa. Aparte es Como parte otro ejemplo. de la cadena de notificaciones. Luz, si querés seguir pasando en alguna de estas, también nosotros lo pusimos. Para por ahí más parece que va arriba. a ser, no me acuerdo, es la 13. Nosotros hicimos una síntesis de la cadena de notificaciones que en realidad... Esta, está. Sí, ahí está. Esto habla de la trazabilidad, ¿sí? No es que no haya ningún error ni nada, es que tenga una consecución, ¿sí? Que tenga un sentido. Hicimos esto, por esto, por esto, por esto, porque está escrito en la normativa, porque hay un criterio profesional que en ese momento considera tal cosa. Entonces, a mí me parece que esto a ustedes les va a servir para darse cuenta que cuando tienen un problema hay 5 esferas más o menos que tienen que automáticamente recabar. ¿Qué dijo la familia si lo hubiera? ¿Qué dijo un juzgado si lo hubiera? ¿Qué le toca a PAMI o a la obra social si la hubiera? Si hace falta policía, policía. O sea, en general, callarlo o guardarlo, lo que va a hacer es traer más inconvenientes. Disculpen, ¿eh? Sí, acá está viendo una pregunta que viene un poco a esto. ¿Podrían ejemplificar el rechazo de un familiar? Pasa con frecuencia al llamar a emergencias que la familia se niega a acercarse a la residencia para el traslado. Perdón, casi muero. Registralo. Sí,
Bueno, casualmente, hace muy poquito, en la residencia, tuvimos que prohibir que nuestro personal se suba a las ambulancias. Disculpen. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se abusa. Y pasa esto que dicen, no es me niego porque una vez no puedo o no llego. Es porque les toca a ustedes. Ujú. Entonces, y además porque no nos toca hacerlo y todas las personas cuando firman el ingreso tienen que saber, y se los decimos además, vayan armando una red cerca, por si pasa algo. Y ustedes, si trabajan lejos, si les costaría llegar, Sí, eso es lo perdón, más estoy al importante. borde. No, creo que eso es lo más importante. Y también cuando hacemos las admisiones, tener un buen, me sale contrato, pero no, un buen código Acuerdo de normativo, partes. ahí está, el acuerdo de partes, para saber cuáles son nuestras responsabilidades como institución, qué se le va a brindar al residente de nuestra institución y qué le corresponde al familiar responsable, curaduría, juzgado. Entonces, va a tener que venir un familiar al traslado. Eso es uno de los requisitos por parte del otro, ¿no? Del familiar, de la curaduría, del responsable, ¿no? Entonces, eso también es importante recordárselo cuando se niega. Y también, si es que se niega, hay que registrarlo, porque quizás, por ejemplo, digo, no era para un traslado, pero sí hay que registrar que el familiar está ausente. Eso, ahí reviví, perdón, discúlpenme. Em, eso siempre pónganlo. Yo lo suelo poner, o sea, ya lo pone todo el personal, familiar ausente o familiar presente, o lo que sea, y lo mismo cuando trasladan de un segundo nivel a la residencia. ¿Quién lo acompaña? Eso también es importante. Parece que no, pero también es importante. Porque si sucede algo y nosotros, no sé, recibimos a la persona, por decirles, machucada porque se les cayó adentro de la ambulancia y rebotó por toda la ambulancia, eh, pueden llegar a decir cualquier cosa. El denunciante va a ser el familiar, según lo que le van a contar, no según lo que... Entonces, por eso cuando entra la persona, se hace el PAE. Y ustedes, si no tienen un PAE, nos escriben a la dirección de ciclos de Nexap, que le hacemos llegar un modelo de PAE, que es el registro de enfermería, ¿sí? Del plan de atención de enfermería, ¿sí? Que es llegar, y es re importante, porque ahí vemos escaras, deshidrataciones, sondas que aparecen que no estaban abajo de la sábana, ¿no? De esa persona cuando pasó con la sábana tapado. Entonces, son todas cuestiones que van haciendo a este blindaje institucional. Ahí estoy leyendo, María nos dice, nosotros en Gloria tenemos un acta compromiso que se lee, explica y firma en el ingreso. Sí, y que haya constancia, ¿sí? Del envío de la doble copia es súper importante. Es súper importante. O sea, la famosa que diga, se firman 2 ejemplares del mismo tenor. Que esté escrito. Y abajo la firma. Sí, que Es ellos re se lleven una importante. copia y que la otra copia, por supuesto, quede en la residencia. Sí, y si ellos quieren hacer nada con su copia, bárbaro, pero nuestro respaldo institucional es que ahí dice que ellos tienen copia, porque cualquiera puede perder una copia, pero se le manda escaneada o se le da otra copia de la copia. Si se firman así y queda en la documentación del residente, perfecto. Sí, porque además, por lo menos el gobierno de la ciudad, en nuestro caso, nos lo pide, o sea, que así sea, que esté el consentimiento. Que esté, y cuando digo consentimiento, es consentimiento del ingreso, consentimiento informado del residente, consentimiento de las reglas institucionales. Lo que pasa es que los documentos, este tipo de documentos, se van gestando en función de
de la complejidad, vamos a decir, de la dinámica institucional. Nosotros cuando empezamos a hacerlo, esto ya hace como 10 años, cuando, bueno, en Capital se pusieron firmes con una ley, al principio eran 2 hojitas, con firma incluida. Hoy nosotros tenemos un acuerdo de 22 hojas, y léelo. Es más, se lo mando antes del día de la internación o del alojamiento para que ellos lo lean y que consulten. Es el momento para salir corriendo si no les gusta. En general no leen nada, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros lo tenemos documentado. Lucy quiere seguir pasando. Igual van a recibir esto y también van a recibir... Esta es la última, si no me olvidé de pasar ninguna. ¿Esta es la última? Sí. Bueno, hicimos una checklist operativa, pusimos de supervivencia más que nada en relación al equipo, ¿sí? Al equipo para que se sostenga, que sea sostenible. Si conocemos a los auditores, no vamos a andar pidiendo credencial ni demás, pero cuando son nuevos, deberíamos hacerlo. No obstante, ellos siempre piden el libro de inspecciones, que también tiene que estar junto con la demás documental. Cuando hay dudas, esto es re importante porque es la pelea de todo el mundo. Dice firmar notificado, pero no conforme si hay dudas. ¿Es legal? Es legal. ¿Cambia en algo? No lo sé. No lo sé. Pero digo no lo sé porque tuve experiencias en las que me sirvió y en otras que no. Pero me posiciona distinto. Yo no firmé nada en conformidad. Firmo porque me tengo que quedar con una copia. Es re importante esto también tenerlo presente porque forma parte de hacer bien las cosas. No sé si alguno tiene ganas de compartir algo o tienen alguna duda más. Ya más o menos es la hora. Yo tengo un ataque de tos, así que les pido disculpas. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta acá. Estamos muy en punto. Pero bueno, agradecerles en principio, agradecerles los que llegaron hasta acá con nosotros, avisarles que en el mes de, ya estoy Natalia, en el mes de agosto vamos a no estar así en esa modalidad, porque está el Congreso de Geriatría y muchos no están, y nosotros tampoco. Vamos a tratar de mandar material para tener continuidad y nos vamos a volver a ver en septiembre. A todos les vamos a mandar las fechas de los próximos encuentros de septiembre a noviembre, no sé. A noviembre o diciembre, veremos. Y todos están súper invitados siempre a formar parte de la construcción del próximo encuentro y de los que vendrán, ¿sí? Si tienen algún tema puntual que nosotros no hayamos tocado, lo pueden plantear, pueden, no sé, cuestionarlo incluso, ¿sí? Ahí pide Carmen, déjanos un mail, así los chicos toman nota y podemos mandarte un PAE, y van a recibir esto y material que nosotros consideramos, ¿sí? Que les pueden servir como una checklist un poco más completa y formatos de los descargos que les van a servir, por supuesto que es orientativo. Cuando lo reciban, si les quedaron dudas o algo, también pueden usar el mail. Por el momento es lo que tenemos para poder comunicarnos. Pero bueno, en el sentido de seguir generando continuidad en esta comunidad que se gestó quizá al principio con pocas expectativas y las hemos superado ampliamente y eso nos pone muy, muy felices. Agradecerle a Lu que me acompaña en todo esto. También a Nexap, que por supuesto nos está dando siempre sostén en todo lo que es la comunicación, y que también Nexap es reparte de todo esto, esta organización que nosotras pudimos lograr,
porque facilita la parte operativa de aquella cuestión que tiene que ser inmediata. Así que también los invito a que podamos algún día hacer algún espacio, no solo de que nosotros pongamos un tema en la mesa, sino que Quizás más de quizás sea intercambio. solamente de intercambio, que seguramente hay muchas cosas para conversar. Por eso es tan importante que ustedes nos la envíen, como para que veamos también qué es lo que más está haciendo falta, ¿sí? Entre todos podemos construir seguramente algo más rico. Así que, bueno, chicos. Bueno, muchas gracias.